Vamos a ver si se podrá. Ya, ahí estamos grabando por si acaso. Y ahora díganme si están viendo mi pago. Dejemos un segundo. Carlos apunte. ¿Están viendo mi apunte, cierto? Sí, profesor. Gracias, voy a darle zoom porque está un poco chico. Entonces nos vamos con los alcanos ahora ya con más detalle, para que los vayamos conociendo en más profundidad. Dijimos, ¿cierto?, que los alcanos son hidrocarburos alifáticos. Fíjense que la palabra alcano deriva de la palabra alc, ALC, que significa alcohol. Y ano es el sufijo con que se especifica este tipo de compuesto. Por tanto, alcohol, ano, ¿cierto? O sea, tanto alcano, alqueno, alquino tiene como la misma raíz inicial. Esa es la etimología de la palabra. Otra cosa importante, los alcanos son hidrocarburos alifáticos, y la palabra alifático no la escribí aquí, parece, pero no importa, proviene del griego aleifar, A-L-E-I-F-L-I, a ver, A-L-E-P-H-A-I-R, aleifar, P-H, sí, S-H-Far, y significa grasa. Aleifar significa grasa. Y de ahí viene el nombre alifático, y obviamente tiene mucha relación con que este tipo de compuestos, ¿no es cierto?, forman parte de las grasas animales y vegetales. Por eso es la razón etimológica de ese nombre. Los alcanos son hidrocarburos saturados, significa, ¿cierto?, que solo tienen enlace simple entre carbono y carbono. O sea, cuando hablamos de enlace simple, doble, triple, cuando hablamos de saturación o insaturación, fundamentalmente nos referimos al enlace carbono-carbono. Entonces, un hidrocarburo saturado se refiere un poco a que está muy saturado con hidrógeno, ya con mucha presencia de hidrógeno, y que solamente hay enlace simple entre carbono y carbono. La geometría de los alcanos es tetraédrica, ya vimos, ¿cierto?, cuya hibridación es sp3, y por tanto los ángulos de enlace entre átomos son del orden de los 109,5 grados, ya lo vimos con detalle. Para nombrarlos según las reglas IUPAC, acuérdense que la IUPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la sigla en inglés, ¿no es cierto? Ya se considera el prefijo griego que indica el número de átomos de carbono, seguido del sufijo ano. Por tanto, si tenemos, por ejemplo, un alcano de 8 carbonos, es el octano. Si fuera 4, butano. Si fuera 2, etano. Si fuera 10, decano. Si fuera 20, eicosano, etc. Y alguien me dijo delante que la fórmula, ¿no es cierto?, molecular o global de estos compuestos se obtendría a partir de la siguiente fórmula general. CnH2n más 2, siendo n el número de carbonos. ¿De acuerdo? Y bueno, para el caso del octano, C8, vamos reemplazando, C8, H2 por 8 más 2. Me daría, ¿no es cierto?, C8H18. Eso significa entonces que se trata de un alcano de 8 carbonos, con 8 carbonos y 18 hidrógenos. Ni 17 ni 19, sino que 18, única y exclusivamente 18. Si fuera, por ejemplo, de 5 carbonos, sería C5H2 por 5, 10 más 2, 12. C5H12 sería el pentano. Como estamos hablando del octano, nos vamos, ¿cierto?, a escribir entonces primero la fórmula estructural o desarrollada bien determinada o bien definida bien. Y entonces vamos a escribir, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos lineales, ¿se fijan? Longitudinal la cadena, separado por enlace simple, carbono-carbono,
una rayita. No olviden que tengo un electrón aquí sp3 y otro sp3. Y cada uno carbono y hidrógeno sp3s. ¿Ven? Todo ese tipo de cosas hay que irlas juntando ahora. Por tanto, este carbono tiene 1 para allá, más 3, 4. Este carbono 1, 2, más 2, 4. Igual lo siguiente. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1 más 3, 4. Y la condensada es como abreviar esto, ¿ven? CH3, CH2, 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 CH3. Siempre tiene que haber 8 carbonos y 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18 hidrógenos. Y solo enlace simple entre carbono y carbono. Y si quiero ser más ahorrativo todavía, bueno, todo lo que se repite, todos los CH2 del medio, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pongo CH3, simple, paréntesis, el CH2 se repite 6 veces, paréntesis, pongo el 6 fuera, cierro con CH3. Eso significa que tengo un carbono, 6 por 1, 6, más 1, 7, y 1, 8. Y los hidrógenos deben ser 18, 3. 6 por 2, 12, más 3 son 15, más 3, 18. Siempre coincidiendo con la fórmula molecular, C8H18. Cualquiera de las fórmulas que yo escribo. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo el pentano, por ejemplo, tengo 5 carbonos, ¿cierto? Bueno, la fórmula molecular sería C5H2. C5H2 por 5, 10, más 2, 12. Y bueno, hago lo mismo, la fórmula condensada bien abreviada sería CH3, CH2, 3, CH3. Yo tengo un carbono, más 3 son 4, más 1, 5. Tengo 3 hidrógenos, 3 por 2 son 6, más 3, 9, más 3, 12. C5H12, siempre. Así entonces, el compuesto cuya fórmula condensada es 1 más 8 son 9, más 1, 10, C10H22 sería el decano, ¿ven? C10H22 sería el decano. ¿Se entiende? Solo enlace simple entre carbono y carbono. De manera análoga, aquel alcano de fórmula condensada 1, 5, 6, carbono, más 4 son 5, más 1 son 6, y tengo 3 hidrógenos, 4 por 2, 8, 11, más 3 son 14, el 6, H14, se llama hexano, o N-hexano, eso de hexano normal, eso significa que es el hexano normal, ya que es el alargado. Y su fórmula global sería C6H14. Nada más que agregar, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿Se entiende, no es cierto? Creo que es bien simple esto, no tiene mayor dificultad. Ahora vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con los alcanos y que se refiere, adivinen aquí, al petróleo. ¿Por qué es tan importante el petróleo? Porque el petróleo, ¿no es cierto?, es fuente de hidrocarburos en general y de alcanos en particular. Díganme que están viendo mi presentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, se ve, profe. Bueno, ¿qué es el petróleo? Petróleo, ¿por qué es tan importante acá? Primero, la palabra petróleo, no la escribo aquí, pero ¿saben ustedes cuál es la etimología de la palabra petróleo? ¿Cuál es el origen de esta palabra? Porque es importante saber. Mi concepto es la etimología, siempre ando con la etimología. ¿Nadie sabe cuál es la etimología de la palabra petróleo? Qué bueno que no sepan. Petróleo viene del griego petra, petra es piedra, y oil, oleum, aceite. Aceite de piedra, miren qué increíble. Aceite de piedra. Aceite de piedra. Petra, oleum. Petra, oleum. ¿Ven? ¿Por qué tiene que ver? Porque claro, ahí en las piedras hay aceite, por decirlo así, bien brutamente, ¿no es cierto? Se le ocurrió a alguien, porque tiene que ver con los yacimientos, en donde perforan los yacimientos, ¿cierto? Ven la roca, y en las rocas hay algunos almacenamientos allí de este líquido tan importante. Petróleo, entonces, es una mezcla de hidrocarburos, ya, y el petróleo crudo es el que viene en estos barriles. Este es un barril de petróleo, esos que nos traen, ¿no es cierto?, los del Golfo Pérsico nos envían los barcos a veces, ¿ya? Petróleo crudo, petróleo bruto, tal como sale del pozo del yacimiento. Varía, ¿no es cierto?, en su composición. Y va a depender del yacimiento, de dónde se obtenga, pero en promedio
contiene un 85% de carbono, un 12% de hidrógeno, fundamentalmente, y el resto de alguna otra cosa más. ¿Ok? A todo esto, ustedes han escuchado hablar de los barriles de petróleo. ¿Alguien me podría decir qué volumen tiene un barril de petróleo? ¿Cuántos litros son un barril de petróleo? ¿Quién sabe ese detallito tan importante? Es importante, pues claro, porque vuelvo a repetir, la economía depende de esta cuestión. ¿Alguien sabe cuántos litros hace un barril de petróleo? ¿50? ¿60? ¿20? ¿100? Dígame un número. ¿Quién sabe? ¿No se le ocurre? No, profesor, no había pensado en eso. Pero ahí, ven aquí mi imagen, un barril de petróleo igual a, miren qué increíble, 159 litros. Para que sepan, 159 litros. ¿Por qué no se le ocurrió 200, 100? No, 159 litros. No sé, alguien a lo mejor almacenó o tenía un molde para ese barril y dijo, ya, con este va a ser un barril. Y ahí le cabían 159 litros a toda la historia. ¿Qué me ocurre? Esa es especulación. Pero bueno, lo importante es que, como digo, seguimos con el petróleo. ¿Cuál es el origen que tiene? Hay varias propuestas de cómo se originó el petróleo. Pero yo diría que la más importante, la más aceptada, y fíjense que la refleja muy bien esta figurilla de abajo. Le pregunta un dinosaurito a otro dinosaurito, ¿qué serás cuando grande? Voy a hacer petróleo, le dice. Interesante, ¿no? Es como nosotros pensar que vamos a vivir de abono a la tierra, ¿no es cierto? Nuestros restos, que son orgánicos, se van a ir descomponiendo. Pueden leer ahí, si quieren, pero veámoslo bien simple. Según la hipótesis de este caballero Engler de 1911, este caballero postuló que el petróleo se originó por la descomposición de los restos de animales y de algas y de vegetales y que se fueron acumulando en el fondo de lagunas, en el curso inferior de los ríos y en los subsuelos oceánicos y continentales y fueron formando los yacimientos allí. Entonces, miren bien, aquí está muy clarito el cuento. ¿Ven? Animalejos, ¿no es cierto? Vegetales que fueron descendiendo a las profundidades y fueron siendo sometidas a altas presiones, obviamente, y a la descomposición de bacterias, de microorganismos que actúan a ese nivel, y fueron transformando la materia cierta orgánica en esto. Y fueron acumulando en, por ejemplo, imagínense un pozo subterráneo, o marino, mejor dicho, en el fondo marino, en el subsuelo marino. Y se fueron acumulando en estos yacimientos, ¿se fijan? Ustedes saben que nuestro país no produce petróleo, lamentablemente, porque sería una buena fuente de ingreso. Tenemos, yo creo que, por lo que entiendo y he leído, teníamos, claro, petróleo en el sur, en Punta Arenas, en el Golfo de Magallanes, el Estrecho de Magallanes, y creo que abastecemos el 20% del total que consumimos. Vuelvo a repetir, archiconocido lo que les digo, el mundo se mueve con petróleo, ¿cierto? Y donde hay petróleo hay plata, y donde hay plata políticamente, ¿no es cierto?, se interesa a la gente. Ustedes saben todos los conflictos que hay, sobre todo con el Golfo Pérsico, por allá donde hay mucho petróleo todavía. Si pensamos en qué países aquí en América tenemos petróleo, ¿cuáles creen ustedes que son los que tienen más yacimientos en nuestra América morena, o América rubia, o América como quieren llamarle? ¿Dónde hay más petróleo? ¿Qué países tienen petróleo aquí en América? ¿Venezuela, profesor? ¿Y Venezuela, Brasil? Venezuela, Argentina, México, Brasil probablemente por la extensión. Y el resto estamos bien limitados por ese lado. Nosotros, como te digo, tenemos Punta Arenas, allá en el Estrecho de Magallanes, tenemos dos plataformas, creo que hay. Son las del proyecto Tierra Adentro, no me acuerdo de Tierra Afuera, no me acuerdo cómo se llamara afuera. Bueno, la cuestión es que en el mundo, obviamente, los países con más yacimientos son los países del Golfo Árabe, del Golfo Pérsico, ¿cierto? Donde están por ahí Arabia Saudita, donde está Kuwait, donde está el mismo Irak. Y eso también tiene mucho que ver con los conflictos que hay. Ustedes saben que habiendo petróleo ahí hay plata. Pero bueno,
Acá, ¿no es cierto?, en nuestra tierra, en ese estrecho Magallanes, este es un subsuelo marino, tenemos el fondo del mar, ¿no es cierto?, allí hay una plataforma y fíjense, hay un yacimiento, esto que está aquí el yacimiento. Tenemos el petróleo al medio, arriba tenemos el gas natural, que puede estar formado principalmente por metano, y abajo el agua por densidad, ¿no es cierto? Entonces viene una plataforma, una bomba extractora y se mete, ¿no es cierto?, del petróleo y la chupetea, perdón el término bien coloquial, la succiona, la chupa, ¿cierto?, hacia afuera y la acumula, obviamente, en algún recipiente, en algún contenedor apropiado. Y puede venir otra plataforma o otra bomba y extrae el gas natural. Entonces se sacan prácticamente directamente gas natural y se saca el petróleo. Este es petróleo bruto, petróleo crudo, que es, ¿no es cierto?, esto que está acá, que va a los barriles, o bien se transporta en los tremendos barcos estos, ¿no es cierto?, que más de alguna vez provocan tremendos descalabros cuando al transportarse de un lugar a otro en el mar sufren alguna avería, algún desperfecto y derraman petróleo, ¿ya? De hecho, ¿por qué flota el petróleo en el agua? Porque tiene menor densidad que el agua. El agua, acuérdense que tiene densidad 1 gramo partido en centímetro cúbico o 1 gramo partido en ml, y la densidad del petróleo varía entre 0,77 y 0,97 gramos partido por ml. ¿Ok? Entonces, ese petróleo bruto que viene en los barriles, que viene en los barcos, por ejemplo, va a dar ¿a dónde? A las refinerías. ¿Dónde tenemos refinerías nosotros acá en Chile? ¿Saben ustedes dónde tenemos refinerías? Porque eso sí tenemos. La NAP en Concón. En Concón, perfecto. Y una que está más cerca en la Petrox, que está aquí al ladito, digamos, en la 8ª región, en San Vicente, ¿cómo se llama? No guardo el nombre, pero bueno, está Talcahuano por ahí. Los que conocen la 8ª región, por ahí está todo juntito. Ustedes caminan hacia Talcahuano, se van un poco hacia el sur ahí, al sur de Conce, digamos, al suroeste, y encuentran la refinería Petrox. De hecho, están todas las instalaciones, ¿cierto?, al ladito cerca de la playa, y la separa 1 kilómetro, supongo, a la refinería de la playa, y desde la playa hacia el interior hay un tremendo muelle, supongo, un par de kilómetros hacia adentro, que claro, llega el barco ahí, se ponen, ¿no es cierto?, en el muelle, y hay unos tremendos oleoductos, que es donde se hacen las conexiones, seguramente las mangueras, y empieza a descargarse el petróleo. El petróleo va a dar a la refinería, que está un poquito, ¿cierto?, adentro, hacia la playa, y allí, en la refinería, es acumulado el petróleo bruto, este que nos llega, ¿cierto?, en los barriles o en los barcos, y se somete a la destilación. La destilación del petróleo permite separar, ¿no es cierto?, al petróleo en sus fracciones, y se separa por un proceso que se llama destilación fraccionada, y que se basa fundamentalmente en los diferentes puntos de ebullición que tienen los componentes, los diversos hidrocarburos que componen el petróleo, ¿ya? Entonces, como el petróleo es una mezcla de muchos compuestos, se aprovechan diferentes puntos de ebullición de estos para separarlos en una torre de fraccionamiento, en donde, de acuerdo a su volatilidad, a su punto de ebullición, ¿cierto?, van subiendo y luego se van condensando, de gas pasan a líquido, ¿cierto?, y se obtiene en estado líquido, por ejemplo, la parafina, se obtiene en estado líquido la benzina, ¿ya? Así, por ejemplo, aquí tenemos una torre de fraccionamiento bien, lo explico bien general, por cierto, los detalles mayores no conozco, pero imagínense que está la torre de fraccionamiento, refinería Petrox, refinería Concón, ahí en Viña, al lado de Viña. Entonces, aquí va a dar, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma, los recipientes donde lo hacen hervir, lo calientan. Al calentar, ¿no es cierto?, empieza a hervir esto, y bueno, como hay diferentes puntos de ebullición, como tiene diferentes componentes, lo más livianito, lo de menor masa molar, tiene puntos de ebullición menor, es una cuestión proporcionalmente clara, ¿cierto? Mientras más liviano, ebulle, cambia el estado líquido al gaseoso a menor temperatura y va a dar a la parte más alta. Entonces, la parte más alta de la torre de fraccionamiento, ¿qué encontramos? Gas licuado, propano, por ejemplo. Ese que encerramos en los cilindros y que nos llega a las cajas, hasta unos 40 grados. Luego, entre 40 y 180, ¿cierto?, ya vamos almacenando aquellos hidrocarburos que provienen del petróleo, que tienen entre 6, 10, hasta 15, dicen algunos,
A veces le ponen 15, depende. Bueno, aquí veamos hasta 6, hasta 10 carbonos, en donde está, por ejemplo, el octano. El octano tiene mucho que ver con los combustibles. Ustedes han escuchado hablar del índice del octano. Y la benzina. Más abajo, ¿no es cierto?, ya un poquito más pesado, nos da lugar a la parafina o al queroseno. Más abajo viene el petróleo diésel, el petróleo sudado, este que alimenta a las tremendas maquinitas estas, ¿no es cierto?, a los bulldozers, qué sé yo, a las retroexcavadoras, a los tractores, a los camiones grandes, bueno, y muchos vehículos chicos de los amigos colectiveros, por ejemplo, casi todos tienen motores, ¿cierto?, petróleo, por el ahorro que significa. Y muchos vehículos particulares también ya tienen motores petroleros. Y ese es el petróleo diésel, el petróleo sudado que uno compra, ¿no es cierto?, en los dispensadores, junto a la benzina 95, o la de 97, o la de 93. Más abajo ya tenemos, con un punto de ebullición mayor, con mayor masa molar, ¿no es cierto?, ya los aceites lubricantes de motores, de los motores mismos para los vehículos, y de toda la maquinaria que tiene que ver con la industria, ¿no es cierto? Ustedes saben que todo esto, mientras esté muy bien lubricado, todas esas maquinarias, se mantiene y se alarga el uso útil de vida de los motores de vehículos, de los motores de las máquinas, de todo lo demás, ¿no es cierto? Más abajo tenemos algunas cremas, las vaselinas, ¿no es cierto? Y silicona y cuestiones similares que también se sacan como parte del petróleo. Son muy pesadas, ¿no es cierto? Tienen un punto de emisión mayor. Y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, ya sobre los 500 y tantos grados de temperatura que no alcanzan a pasar al estado gaseoso, son los residuos no volátiles, ¿cierto?, que quedan en el fondo del recipiente, que no cambian de estado y son los alquitranes, los asfaltos, las breas, ¿no es cierto?, que son utilizados fundamentalmente como impermeabilizantes, como materia prima para asfaltar, ¿no es cierto?, para los caminos, por ejemplo, para las calles, para las carreteras que sí. ¿Se ven? Esa es la idea. Entonces, cuando uno pregunta esto, tiene que establecer una relación. Uno siempre pregunta, yo por lo menos pregunto, ¿en cuál, ¿no es cierto?, cuál de los siguientes compuestos o derivados del petróleo se ubicará en la parte más alta de la torre de fraccionamiento? Le pongo, qué sé yo, le puedo poner ahí eicosano, le puedo poner parafina, le puedo poner butano, le puedo poner alquitrán. Entonces, si me dicen la parte más alta, más liviano, menor punto de ebullición, menor número de carbono, y veo cuál de los 5, cuál es mi nombre del profe, butano, 4 carbonos, ahí arriba le quedó el butano. Y al revés, pues si le digo cuál de los siguientes compuestos se ubica en la parte más baja, ¿no es cierto?, cuál es que tenga mayor número de carbono, el que sea más pesado. Comparando, ¿cierto?, las 5 alternativas que te presentan. Muy sencillo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esa es como la historia más o menos del petróleo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya habrán oído, ¿no es cierto?, habrán oído hablar del octano, todo el mundo. Pues uno llega al servicentro ahí y pide 95 octanos. O lléneme, dice, ¿cierto?, o póngale 10 lucas de 93 octanos. O, ¿no es cierto?, los autos con diseño distinto, póngale, ¿no es cierto?, 20 lucas de 97 octanos. Ahora, ¿qué diferencia tengo entre 97 y 93, por ejemplo? Parte del número. ¿Quién sabe qué diferencia hay entre los 97 octanos y los 93 octanos? ¿Qué me puede decir alguna idea para que me alumbre aquí? Porque es una cuestión de todos los días, ¿no es cierto? Todo lo que estamos escuchando, que la bencina sube, tantos pesos que baja, que el impuesto específico, que toda la cuestión. Pero bueno, con tanta propiedad hablamos de 97 octanos, 93 octanos, y ya pues como algo pan de cada día se cuestión a todo el mundo. Pero ¿qué es 97? ¿Qué es 93? ¿Alguna idea? Me gustaría escucharles. ¿Qué tiene que ver? ¿Con qué lo relacionan por último ustedes? ¿Con el motor del automóvil? Con el motor ya se supone, ¿no es cierto?, que los diseños de los motores tienen que ver mucho con eso. De hecho, yo he escuchado, he leído que acá los vehículos que nos llegan acá a este país, cualquiera está diseñado para los 93, que podemos echarle prácticamente 93. Pero bueno, el fabricante te dice, sugiere un 95, ¿cierto? O 97. Y uno como que respeta aquello, porque bueno, para que se materien cosas que no saben. Pero ya, hay una diferencia, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el motor. Pero así a grandes rasgos, ¿cuál es la otra diferencia? Entre 97 octanos y 93 octanos. ¿No hay más ideas, chiquillos?
¿Cuál será más pura? ¿Cuál creen ustedes que es más pura la bencina? ¿La de 93 o no? La de 93 dices tú. Ya. ¿Y qué tendrá que ver la pureza? Con la calidad y el precio, ¿o no? Con la calidad y el precio. Dame un segundito. Disculpen, ya. Mira, se relacionaba mucho la pureza del combustible, o sea, nosotros hemos hecho bastantes pesquisas así a nivel de investigación en didáctica de la ciencia. ¿Qué entienden algunos por la pureza de la benzina? Entonces dicen que la de 97 octano es más pura que la de 93. Entonces como que fuera más fina, como que fuera más trabajada, uno creerá eso, o sea, pensaremos eso. Pero no, el octanaje tiene que ver muy con lo siguiente. Ustedes saben ciertos sistemas generales que cuando se hace el contacto, ¿cierto?, de la llave, por ejemplo, digamos, un motor convencional, y se mezcla el oxígeno, ¿no es cierto?, con el combustible, hay una combustión ahí, pues hay una combustión, se supone que es un motor de combustión interna que llaman, se enciende el combustible, ¿cierto? Tiene la bujía, como que la bujía es como le pone el chispazo, digamos, a la mezcla, de combustible con aire, y viene el golpe, ¿cierto? Cuando viene el golpe se enciende el motor y empieza esto de los pistones a subir, a bajar, ¿no es cierto? Y estos pistones empiezan a dar vuelta a la manivela, que ponen, a fin de cuentas, en movimiento el vehículo. Entonces, tiene mucho que ver con el golpe que da, porque que se combustiona internamente, hay un golpe, ¿cierto? Hay una explosión. Por lo tanto, entendámoslo así, de, de los componentes de la benzina, porque recuerde que son carbonos entre 5 y 10, entre 5 y 15, se han elegido dos carbonos, se han elegido dos componentes. El de 7 carbonos, que se llama heptano, heptano normal, que es largo, y el 2,2,4 trimetilpentano, que son 8 carbonos, a fin de cuentas, también se llama isoctano. Entonces tengo el heptano, tiene índice 0, y el octano tiene índice 100. Si yo compruebo cuál de los dos componentes, entre el heptano y el isoctano, combustiona, explosiona más violentamente, se ha comprobado que este alargadito, el heptano, da un golpe mayor, da una explosión más violenta que la explosión que me da al prender o al encender el isoctano. Por tanto, si por separado prendo octano, golpe más fuerte, violenta explosión. Si prendo octano, golpe más moderado, explosión más moderada, menos violenta. Entonces, eso a la larga, ¿cierto? Tanto golpeteo adentro, tanta explosión, por mucho fierro que tengamos en las partes internas de los motores, en términos muy generales, vamos a entenderlo, ¿cierto? Va a ir dañando más, ¿cierto? Entonces, aquel combustible, aquella benzina que tenga, fíjense bien, características detonantes o características explosivas similares a las de una mezcla formada por un 93% de isooctano y un 7% de N-heptano, se le llama 93. Veamos la 95. Es aquella benzina que tiene características explosivas similares a las de una mezcla formada por 5% del malo, del violento, heptano, y 95% del menos violento, más moderado, isoctano. ¿Estamos de acuerdo? Y entenderán que el índice octano 100, por ejemplo, hay algunos de octano 100, son los aviones, por ejemplo, tienen exclusivamente 100% de isoctano, que explosiona más moderadamente. Incluso muchos, si no me equivoco, algunos monoplazas de estos vehículos
de carrera, ¿no es cierto?, usan octanaje alto. Y eso, esa es como la idea, ¿ven? No es tan complicado entender. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí hay un detallito que lo pueden leer ustedes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la compresión de los motores, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí está como una explicación al octanaje de una vez. Ya, ¿alguna pregunta, chicos jóvenes? ¿No? Profesor, es que la de 98 como es más, tiene un mayor tratado químico y tiene menos concentraciones de azufre, por eso es más caro. ¿La de 98? Sí, Bueno, obviamente, ¿cierto? Los octanajes de las bencinas se han ido aumentando, agregándole componentes químicos, como tú decías, ¿no es cierto? Y también logrando lo que se llaman las ramificaciones. Porque se ha comprobado que los hidrocarburos con ramas, los ramificados, tienen menores puntos de fusión, menores puntos de ebullición que los hidrocarburos más alargados. Entonces, antiguamente se le echaba, por ejemplo, el tetraetilplomo. Entonces se tenía la bencina con plomo que llamaban. Y generalmente, ¿no es cierto?, se le agregaba a las bencinas de mayor octanaje. Entonces, contrario a lo que se pensaba de que la bencina de 97, por ejemplo, o lo que se llamaba bencina especial antes, fuera menos contaminante, al contrario de lo que se pensaba, contaminaba más, porque aparte de producir todos los productos de la combustión, dióxido de carbono, agua y otros gases, eliminaba plomo al ambiente, porque tenía plomo para poder aumentar el octanaje. Entonces ahora se ha ido aumentando el octanaje de diferentes formas, se han ido buscando métodos, se han ido buscando técnicas y aumentan los octanajes agregándole componentes, como tú dices, ¿cierto? Y eso también la encarece un poquito. Eso, obviamente que si le agregan más cosas lo encarece, porque el gasto, ¿no es cierto?, de producción es mayor. Así que bueno, por ahí va la idea. Pero insisto, acá en Chile dicen que con 93 octanos nos basta para los vehículos que nos mandan para acá. Acuérdense que mandan vehículos distintos a los que utilizan en otras partes. Así dicen, lo entendí. Pero bien, por ahí va la idea, chiquillos. ¿Algo más sobre esto? Bien. En segundo lugar, ¿cierto? Dentro de los hidrocarburos alifáticos tenemos los alquenos, y ya aparece el doble enlace. Entonces dice que los alquenos fundamentalmente, ¿cierto?, son hidrocarburos de doble enlace y de ideación SP2, ¿no es cierto? Y se ha comprobado que los puntos de ebullición de los alquenos que no tienen ramas, es decir, todos los alargados, aumentan al aumentar la longitud de la cadena, ¿cierto? A mayor número de carbono, mayor masa molar, obviamente mayor punto de ebullición. Los isómeros, que son componentes, ¿cierto?, de la misma fórmula molecular, pero distinta estructura, ya lo vamos a ver con detalle, ya dentro de los isómeros, el que tenga más ramificaciones tiene punto de ebullición más bajo. Los alquenos son insolubles en agua, porque tienen baja polaridad y son incapaces de formar enlaces puentes de hidrógeno. Por eso no se disuelven en agua. Y cuanto mayor es el número de grupos alquilo enlazados, ¿cierto?, los metiles que ya vamos a ver, a los carbonos del doble enlace, mientras más sustituido esté el doble enlace, más estable será el alqueno. Pero bueno, veamos un par de cosas de los alquenos ahora. Los apunten mejor para que lo vayamos de alguna forma. Vamos entonces a los apuntes nuevamente y vamos a hablar de los alquenos. Los alquenos, ¿cierto? También le llaman alcenos, así sin Q, sin la Q, ya, y solamente la C. Acuérdense que alqueno también viene del griego alc, otra vez que alcohol, pero el sufijo eno se le agrega para hacer la diferencia con los alcanos y con los alquinos. Son insaturados, aparece la insaturación, pues presentan un doble enlace entre carbono y carbono. Tienen hidración SP2 y tienen geometría con ángulos de enlace del orden de los 120 grados. Lo que se llama la geometría trigonal, ¿cierto? La fórmula molecular de los alquenos ahora, o global, se obtiene a partir de la siguiente fórmula general. CnH2n. Es decir, acá, el número de hidrógenos duplica los carbonos. ¿Ven? 4 hidrógenos, 2 carbonos. 8 hidrógenos, 4 carbonos. 16 hidrógenos, 8 carbonos. ¿Cierto? 20 hidrógenos, 10 carbonos. Por ejemplo, el alqueno de 2 carbonos tiene fórmula molecular COH4. Y su formulita condensada va a ser esta. CH2 doble CH2.
de siempre, no olviden cada carbono, 2 más 2, 4. 2 más los 2, 4. Siempre tetravalente. Un detalle, la fórmula estructural, ¿no es cierto? Lo he puesto más detalladamente. Acuérdense que tengo aquí un enlace sigma, SP, y abajo un PP, ¿ya? Y todo esto, carbono y hidrógeno, es SPS, perdón, SP2S, SP2, SP2, ¿qué se dice aquí? SP2, SP2S, 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 SP2, SP2, P, 5 sigma, pi, en este caso. Para nombrarlos, según la nomenclatura IUPAC, se cambia la terminación ano del alcano por el sufijo en. Se llamaba pentano, se llamará penteno. Se llamaba octano, se llamará octeno. Pero sí, tenemos que considerar e indicar la posición que ocupa el doble enlace en la cadena. Es decir, tengo que hacer diferencia entre el 2-octeno y el 3-octeno, por ejemplo. O entre el 1-buteno y el 2-buteno. ¿Cómo es eso? Dice, ejemplo, para un alcano de 6 carbonos, ¿qué tenemos? De 6 H2, ¿cierto? Fórmula molecular, C6, 2 por 6, 12. Escriba la fórmula condensada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongo un doble enlace a partir del primer carbono, o al lado del primer carbono. Entonces tengo 2 más 2, 4. Este carbono, 2 para allá, 3, 4. Este carbono, 1, 2, aquí me falta un 2, ojo, ustedes lo corrigen, ¿ya? 1, 2, 3, 4, me falta un 2 aquí. Este carbono, 1, 2 más 2, 4. 1, 2 más 2, 4. Y el último, 1 más 3, 4. Es el 1-hexeno porque el doble enlace está en el carbono 1. Pero si pongo el doble enlace aquí ahora, ¿ven? Tengo el 2-hexeno. ¿Se fijan? 2-hexeno. ¿Por qué? Porque tengo, ¿no es cierto?, el doble enlace en el segundo carbono. Lo puedo correr en otro lugar más. Lo pongo en el tercer carbono. ¿Se fijan? Aquí tengo 1, más 3, 4, 1, 2, 2, 4, 1, más 2 son 3, 1, 4. Este es el 3-hexeno. 1-hexeno, 2-hexeno, 3-hexeno. Si corro ahora el doble enlace para acá, ya no es el 4-hexeno, sigue siendo el 2-hexeno. Porque ahora, y de aquí en adelante piensen y elijan enumerar la cadena en el sentido en que, en este caso, el doble enlace quede con el número más bajo posible. Si yo nombro de izquierda a derecha, 1, 2, 3, me queda en el 4. Pero si nombro de derecha a izquierda, o cuento de derecha a izquierda, me queda en el 1 en el 2. Por tanto, existe hasta el 3-hexeno. No hay 4-hexeno. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el 1-hexeno, el 2-hexeno, el 3-hexeno. ¿Se fijan? Y ahí tengo diversidad inmediata, con correr el doble enlace nada más. Y eso explica lo que habíamos conversado al comienzo. Otra razón más de por qué hay tanto compuesto orgánico. ¿Fijan? Y claro, como son distintos físicamente, químicamente, deben tener distintos nombres. ¿Ven? Con la misma formulita esta yo hago 3 compuestos al tiro. ¿Sí? Imagínense un carbono un alqueno de 20 carbonos. Tengo el 1 icoseno, el 2 icoseno, el 3 icoseno, hasta el 10, hasta el 9 icoseno, o hasta el 10 por ahí llegaría. ¿Cierto? Tengo como 10 compuestos. Una pura formulita. Y mientras más larga la cadena, más largo el compuesto. O sea, más larga la cantidad de compuestos que saco porque voy corriendo el doble enlace. Esa es la cuestión. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿cuál es el alqueno más simple? El de 2 carbonos. Acuérdense, como les dije, que no hay un alqueno de un carbono. No hay el meteno, no existe el meteno, porque yo debo de tener mínimo 2 carbonos para meter, digamos, el doble enlace. Entonces partimos del eteno, ¿ven? O etileno, se llaman etileno antiguamente, y ahí vienen los polis, ¿se acuerdan? Polietileno, ¿les suena? Que muchas veces que se repite, polímeros que se llaman. Bueno, este es el monómero, la unidad que se repite, en el polietileno, que es plástico, conocido. Por ejemplo, la fórmula condensada 4-noneno. 4-noneno, escribo, ¿no es cierto?, 9 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la posición 4 de izquierda a derecha, posición 1, 2, 3, 4, va el doble enlace. Y completo con su respectivo hidrógeno. ¿Ven? Lo demás son solo enlaces.
4 nonenos. ¿Estamos de acuerdo? Y si lo corriera para acá, sigue siendo el 4 noneno porque tengo que contar 1, 2, 3, 4. ¿Ven? No hay 5 nonenos, sino que llega hasta el 4 nonenos. 4 por la posición del doble enlace, non por los de carbonos, eno por el que es una hidrocarburo saturados. O doble. Bueno, también puedo tener dos dobles enlaces, que significarían los dienos. Di significa dos dobles enlaces, que son alquenos que presentan dos enlaces dobles en su estructura. Por ejemplo, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo doble enlace ahí, doble enlace acá. Contemos. Este carbono tiene 1 más 3, 4. Este carbono, 1 más 2, 3 más 1, 4. Este carbono, 2 para allá, más 2 para acá, 4. Y este carbono, 2, 3, 4. Entonces, tengo posición, cuento de izquierda a derecha, porque de izquierda a derecha me queda posición 1, 2,3. Y contar al revés, de derecha a izquierda, me quedan el 1, 2, 3, 4, 5,6. 2,3 elijo porque es menor. Esa dice la regla. Cuente en donde la insaturación o grupo funcional quede con el número más bajo posible. Obligatoriamente es el 2,3. 2,3 octa por los 8, tri por los 2, eno. 2,3 octaviano. Acá nosotros tendría el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posición 2, posición 4. El 2,4, otra vez octaviano. Y aquí tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 7. Al revés sería 1, 2, 3, 4, 5. 1,5. Por tanto, elijo el 1,5. ¿Ven? Elijo 1,5 octaviano. Entonces, son 3 compuestos con 8 carbonos y con 2 dobles enlaces cada uno. Son todos octavianos, pero la diferencia está en la posición. Y esto hace otra cosa. En términos generales, tengo un dieno acumulado cuando los dos dobles enlaces están en carbonos vecinos. Podría ser también el 3,4 octaviano. Tengo un dieno conjugado cuando los dos dobles enlaces van en carbonos alternos. Doble, simple, doble. Doble, simple. Saltan uno por medio, ¿ven? Y tengo un dieno aislado cuando los dos dobles enlaces están separados por más de 2 carbonos. 2 más. ¿Ven? 1, 5. 1, 5. Dieno acumulado en general, dieno conjugado, dieno aislado. Conjugado es cuando los dobles enlaces están en carbonos alternos. Doble, simple, doble. Doble, simple, doble. Acumulado, doble, doble. Al ladito. Aislado, doble, simple, simple, doble. Muy separados. ¿Se entiende la idea? Otra cosa importante. La formulita CnH2n no es válida para los dienos. Solamente es válida para los alquenos con un solo carbono. C2H4, C3H6. En cambio aquí no hay C8H16. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Debería tener 16 hidrógenos? No, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14. ¿Fijan? Porque los dobles enlaces me restan carbono. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14. C8H14. Vuelvo a repetir, la fórmula general CnH2n es válida solo para alquenos con un solo doble enlace, no para los dienos. Y bueno, la cadena de carbono se enumera, como dije, en el sentido en que el doble enlace o los dobles enlaces ocupen el menor número posible. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, tengo que enumerar de derecha a izquierda. 1, 2, 3. Porque al revés, de izquierda a derecha, me quedan el 1, 2, 3, 4. Entre 3 y 4, elijo 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, epiteno. 3, posición 3, 7 carbonos, eno doble enlace. Tercera posición, doble enlace, 7 carbonos. ¿Ninguna pregunta? Con los alquenos y dienos, ¿no hay más preguntas? No.
Seguimos. Vamos a hablar ahora rápidamente a los alquinos. Echar una miradita que dice la PPT de los alquinos. Veamos qué me dicen los alquinos aquí. Bueno, ahí tengo ejemplos, ¿cierto? Eso si quieren lo eliminan, pero igual les va a servir más adelante. Tengo un ejemplo por ahí que dice el otro día. Ya, ¿cuáles son los alquinos? Son hidrocarburos, ¿cierto? Insaturados también, que tienen triple enlace entre carbono y carbono. Dice, los alquinos son ligeramente solubles en agua, aunque algo más solubles que los alquenos y que los alcanos. Ya son un poquito más amigos del agua. A semejanza de los alquinos son solubles en disolventes de baja polaridad, como el tetacloruro de carbono, como el éter, y en los mismos alcanos. O sea, yo podría disolver el etino en benzina, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Los alquinos, al igual que los alquenos y que los alcanos, son de menor densidad que el agua. Los tres primeros son gases a temperatura ambiente. ¿Cuáles son los tres primeros contando el número de carbonos? Partiría con el etino, no olviden que el metino también, se refiere al etino, al propino y al butino. El más conocido es el etino o acetileno, que es el gas de la soldadura, y que antiguamente, como les decía, servía para iluminar la ciudad, por la colonia, ¿no es cierto? En 1850 en este país, por ejemplo, toda la iluminación de las calles era con estas lamparitas. Bueno, eran lámparas que tenían una cuestión adaptada para, a partir del carburo, ¿cierto?, generar el gas y combustionarlo para que diera una luz. Era bastante tóxico el cuento, pero así era. Antiguamente era así. ¿Ya? Okay, ahora vamos a ver entonces los apuntes para que complementemos. No tenemos que hacer los apuntes porque ahorita hacer los ejercicios y ver los detalles. Que también tengo apuntes de alquinos. Ya. Alquinos. Están viendo mi presentación, ¿cierto? Mi apunte. Son insaturados, ¿cierto? Tienen triple enlace entre carbono-carbono y, por cierto, hibridación SP. Y la geometría es lineal con ángulos de enlace de los 180 grados. La fórmula molecular o global se obtiene de la siguiente fórmula general, CnH2n menos 2. ¿Ya? Por ejemplo, el alquino de 5 carbonos tiene C5, 2 por 5, 10 menos 2, 8. Me queda C5H8. Su fórmula condensada es CH3, triple enlace, C6. Son 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Triple enlace lo pongo en el segundo carbono. Entonces tengo 1 más 3, 4, 3 más 1, 4. Este tengo 1 para allá, 1 para acá, más 2, 4. 1 para acá, más 3, 4. Se llama el 1, 2, 2 pentino, ¿ven? 2 pentino. Porque también puede haber puesto el 1 pentino. Si yo tengo triple enlace acá, ¿cierto? Sería 1 pentino. ¿Ya? ¿Me entienden, no es cierto? Por su parte, si yo, por ejemplo, pudiera el 5 undecino, me dice que son 11 carbonos, un dex son 11 carbonos, y no me dice que un alquino, y que el triple enlace va en la posición 5. Entonces, ¿cierto? Saco la fórmula general, C11, H por 2 son 22, menos 2, 20. C11, H20. 1, 2, 3, 4, 5. Va el triple enlace. Y completo con hidrógeno. 1 más 3, 4, 1 más 1, 2 más 2, 4, 1 más 1, 2 más 2, 4, 1 más 1, 2 más 2, 4, 1 más 3, 4, 1 más 3, 4. ¿Ven? O bien yo puedo abreviar esto, ¿ven? Porque tengo una vez, dos veces, tres veces el CH2. Entonces pongo CH3, paréntesis, CH2, 1, 2, 3, pues va el C, va el triple enlace, que identificarlo bien en la fórmula, simple, ahora tengo 1, 2, 3, 4 veces el CH2. Siempre con CH3. De todas formas, tiene que haber 11 carbonos. 1 más 3 son 4, 5, 6, más 4, 10. Y 20 hidrógenos. 3 por 2, 6, más 3 son 9. 4 por 2, 8, más 9, 17. Debe que escribir todo el tipo de fórmula que escriba con la formulita molecular que presenta el compuesto. Por su parte,
el alquino más simple es el de 2 carbonos llamado etino o acetileno que llamo vitino, ¿cierto? CH, triple CH. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, para que terminemos bien rápido, vamos a ver los hidrocarburos cíclicos. ¿Cuál es la diferencia principal? Es que también hay saturados y también hay insaturados, es decir, con simple enlace y con doble o triple enlace. Eso significa saturado y saturado. Y también la claridad es mayor, o mejor dicho, la diferencia mayor, es que ahora ellos se estructuran o sus cadenas son cíclicas, son cerradas, formando anillos. Presentan cadenas cerradas, formando ciclos o anillos similares a figuras geométricas. Están los cicloalcanos, que también tienen hibridación sp3. Fórmula general es similar a la de los alquenos, CnH2n. O sea, ¿no es cierto? Es el número de hidrógenos duplica los carbonos, o los carbonos la mitad de los hidrógenos. Por ejemplo, el ciclo alcano de 6 carbonos va a ser C6H2, ¿ya? Y su formulita sería esta. Un hexágono, porque para una figura geométrica de 6 lados es un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cada vértice pongo un carbono y los uno con enlace simple, porque el ciclo alcano. Tengo este carbono, 1, 2, más 2 hidrógenos, 4. 1, 2, más 2, 4. 1, 2, más 2, 4. 2, más 2. Y así sucesivamente. Su fórmula condensada es un hexágono común y corriente. Eso lo puedo poner oblicuo el hexágono, lo puedo poner acostado si quiero, me da lo mismo. Es el ciclo hexano. Así igualmente tengo, por ejemplo, ¿cómo se nombra? Igual que los alcanos, pero se antepone la palabra ciclo. Se llama pentano, se llama ciclopentano. Se llama hexano, se llama ciclohexano. Por ejemplo, el ciclopentano, ¿ven? Es de 5 carbonos y tendrá esta figurita geométrica, su fórmula, digamos, condensada. Pentágono, que puede estar así, puede estar acostado, puede estar al revés, puede estar para el otro lado, da lo mismo. ¿Ok? Y así, el ciclo propano es un triangulito, carbono, 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 CH2, CH2, CH2. Porque este carbono tiene un enlace, dos enlaces. Para los dos hidrógenos, igual pasa a ese, igual pasa para ese. Ciclo propano. Y el ciclo octano es un octágono, es como el disco pares. Fíjense que es disco pares. Pensaba que el disco es una cosa circular. Está muy mal dicho el disco pares. E incluso he escuchado decir, no respetó el disco, sea el paso. ¿A dónde se sea el paso un triángulo? Acostadito, ¿se dan cuenta que está para estar? Bueno, no importa. Pues viendo el ciclo octano, ¿cierto? Son 8 carbonos. Uno ahí, CH2. CH2, CH2, CH2. Así me da C8H16. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalcanos. También están los cicloalquenos. Es obvio que son hidrocarburos cíclicos con hibridación sp2 que tienen un doble enlace. Si tengo este, fíjense bien, tengo el ciclopenteno. Aquí tengo carbono, 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 pero un doble enlace. Este doble enlace lo puedo ubicar en cualquier parte, porque me da lo mismo. ¿Se fijan? Si yo lo corro para acá, corro aquí, lo corro acá, me da lo mismo, ciclopenteno. También está el ciclopropeno, que son 3 carbonos. Y bueno, la fórmula general es, fíjense, sería CH2, CH2, CH, CH, CH2. 5 carbonos, 8 hidrógenos. Aquí tengo CH2, CH, CH, C3H4. O sea, sería igual que los alquinos. Los cicloalquenos tienen la fórmula CnH2n-2. Igual que los alquinos. Pero los que tengan un solo doble enlace. Porque también están los con 2 dobles enlaces. Forman parte de los anulenos. Ciclo butadieno, ciclo hexadieno, tiene 2 dobles enlaces. Y ahora, ustedes dirán, bueno, hay cicloalcanos, hay cicloalquenos, también hay cicloalquinos. Pero han dicho los entendidos, si ustedes leyeran por ahí los libritos que yo les he dado, y por ahí en alguna parte les van a contar, no obstante, que en los libros aparece el ciclo propino,
el ciclobutino con cuadradito con triple enlace, el ciclohexino con el hexágono con triple enlace. Dicen los entendidos que del único cicloalquino que se tiene reconocimiento que existe es aquel de 8 carbonos, que se llamaría ciclooctino, y que es un hidrocarburo muy inestable, dura muy poquito, ¿ya? Muy violento. Por eso le ponemos ciclo, ¿ya? Y bueno, para que concluyamos hoy día, también tenemos hidrocarburos que tienen doble y triple enlace. Y en la estructura. Y para nombrarlos hay que priorizar al doble enlace. De aquí para adelante, y después les voy a mostrar yo una tablita de prioridades, el doble enlace es prioritario sobre el triple. Manda en mayor prioridad. Entonces, si tengo un doble y un triple, digo de inmediato, este es un alqueno. Un alqueno. Y me equivoqué porque vamos a ver el ejemplo de abajo mejor. Está más claro. Tengo un triple y un doble enlace. ¿Ya? Triple y doble enlace, ¿qué significa esto? Que como tengo doble y triple, ¿qué es lo que es? De alqueno, porque el doble enlace es prioritario sobre el triple. Entonces, es un alqueno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octeno. ¿De dónde parto nombrando? Desde el sentido, o en el sentido que el doble enlace es prioritario, ocupa el número más bajo, por tanto, derecha e izquierda. ¿Y cómo nombro el triple? Con el sufijo in, perdón, con el prefijo, porque va antes. Prefijo in. 1, 2, 3, 4, 5. 5 in, 5 in. 1, 2, 2 octeno. 5 in, 2 octeno. Aquí, ¿cómo debería llamarse? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un hepteno. ¿De dónde lo cuento? De donde el doble enlace me quede más corto, más bajo. 1, 2, 3. Por este lado me queda más bajo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 in, otra vez 5 in, 3 hepteno. Por favor, ahí debería decir hepteno. Ojo con eso. 3 hepteno. ¿Se entiende? Bueno, yo quiero terminar a las 11:30 más o menos, así que voy a hacer unos ejercicios. Ustedes me van a ir diciendo. Preguntas antes que todo. Díganme si hay preguntas. Dudas, consultas. ¿No hay preguntas, chiquillos? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, si está tan claro, espero que así sea. Vamos bien. Yo los quiero ver. ¿Están viendo mi PPT en blanco? ¿Sí o no? Sí se ve, profe. Ya. Vamos a ir. No sé, yo creo que esto lo vamos a dejar fuera de grabación para no perder tiempo. Lo dejamos con la grabación, no para la explicación, está bien. Van a poner el nombre o la fórmula, según corresponda, de los siguientes compuestos que yo lo voy a escribir. ¿Ya?
Ya, vamos con los primeros. ¿Vale? Un minuto para responder estas tres. Pongan nombre a estas tres estructuras que yo escribí. A ver si la atinamos rápidamente. Ya, ¿cómo se llama el primero? ¿Qué nombre le darían al primero? Pentano. Pentano. ¿Me parece bien? Primero pentano, ya. El segundo, ¿cómo se llamaría? Disculpen la letra, pero me cuesta un poco. ¿Cómo se llamaría el segundo? Exeno. Xeno, ¿solamente xeno? O se llamará, hay que indicar la posición del doble enlace. ¿Qué nombre entonces? La posición 3 hexeno. de ese xeno, ¿cierto? Veanme que hay un 3 ahí. Tanto feo, pero no importa. Xeno. ¿Cómo se llama el otro? Hay que separar por un guión ahí. Por si acaso le ponen ustedes el guión. ¿Y el siguiente cómo le llamarían? Denme el nombre. ¿Por qué lado queda más corto el triple enlace? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Uno, dos, tres. Al revés me quedaría en el 1, 4, 5. Por tanto, elijo el 3. ¿3 qué? 3, ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2, 3, 4, 7, 8. ¿3 qué sería entonces? Denme el nombre. 3. 3 qué. Ayúdenme, pues, chiquillos. 3, ok. ¿Qué? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ya, se optimo. ¿Qué nombre tendría el C5H10? Si les doy esa fórmula molecular, digo, dame el nombre de ese compuesto. Creo que ese queda como un ciclopentano, porque tiene 5 carbonos. Bien, ciclopentano es un posible nombre. ¿Qué otro nombre más puede tener? Ciclopentano. También puede ser el 1-penteno, el 2-penteno y el 3-penteno.
¿Sí o no? ¿Puede ser o no? Cualquiera son nombres válidos. Si me dieran esa fórmula, yo puedo especular ahí. Porque si fuera el ciclo pentano, me cumple con esto, ¿ven? C5, H10. Y el 2 pentano también me cumple con C5, H10. 1, 2, 3, 4, 5. Dije 2 pentenos. CH2, CH3, perdón. CH, voy a poner para abajo. CH, CH2. Se mezcla aquí no importa. Y CH3. ¿Ven? Sigue teniendo 3, 4, 5, 6, 7, 10 hidrógenos también. Puede ser cualquiera de esos, siempre que me den esta fórmula. Si me dan esta formulita, ¿no es cierto? Se me corrió. Si me dan la fórmula general, ¿cierto? Yo puedo trabajar con eso, con eso. Incluso puede ser el 3 penteno si yo corro el doble enlace para acá. O puede ser el 1 penteno también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Escriban la fórmula entonces del ciclo butano. También pueden escribir el 2 hepteno. Hepteno. Y escriban el, a ver, el 6-in, 6-in puede ser 1 octeno. Y el ciclo hexadieno. Aquí hay fórmulas que estoy pidiendo fórmulas específicas, ¿ya? No puede haber doble lectura aquí. Escriban el 2 hepteno, el ciclo butano, el 6-in octeno y el ciclo hexadieno. A ver cómo les va con eso. A veces es más fácil poner la fórmula a partir del nombre que al inverso. Porque uno ya sabe que son 7 carbonos, acá sabe que son 4, acá sabe que son 8 y acá sabe que son 6. Pero bueno, fíjense en un par de minutos las fórmulas chiquillas. Espero. Bien. ¿Cómo les va con esto, chicas? Espero que estará claro, chicos, también. Soltarla aquí. Sí, profesor, tengo hasta el momento. El ciclo butano C4H8 y el ciclo... Ah, no, era hexadieno, no me equivoqué. Ya, pero veamos aquí. El 2 hepteno son 7 carbonos, ¿cierto? En la posición 2, ¿qué es lo que tengo? Doble enlace. Y lo demás son enlaces simples, ¿cierto? Entonces, completo. 3. Aquí le faltan 2. Le faltan 2, ¿cierto? Le faltan 2. A este le falta 1. A este le faltaría también 1. H3.
Y a este le faltaría uno. Bueno, ponen que vamos a pH. Traten de entender, por favor. Ya. ¿Ven? Porque siguen siendo, serían 2, 3, serían 14 hidrógenos. 1, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6, 7. 14 hidrógenos. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14. El ciclo butano, bueno, un cuadrado simple, común y corriente, no es mayor dificultad, ¿cierto? Aunque quede raro, pero no. El 6 un octeno. ¿Cuántos carbonos tengo? Cuéntenme, ¿cuántos carbonos tengo? Son Bueno. 8 carbonos. Escribo 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Detalle, en la posición 6 que tengo, supongo que cuente de izquierda a derecha. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tendría en la posición 6? ¿Qué dice seguir? ¿Qué significa seguir? 1, 1, 2, un triple enlace, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En la posición 6, 1, 2, 3. Y en la posición 1, que sería esta necesariamente, doble enlace, ¿cierto? Y el resto son enlaces simples y lleno con hidrógeno, ¿sí o no? Aquí serían CH2, perdón, voy a poner los hidrógenos acá. Aquí sería un hidrógeno, aquí serían dos hidrógenos, aquí serían dos hidrógenos, dos hidrógenos aquí, nada ahí, nada acá, y termino con 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y finalmente el ciclo hexadieno, ¿qué figura tendrían que poner ahí? ¿Qué figura geométrica, por decirlo así? ¿Qué figura geométrica? ¿Un hexágono o no? Sí, pues. Claro, son 6 carbonos. Hago un hexágono. ¿Y qué significa? Hexadieno. ¿Qué significa dieno? Cuéntenme. ¿Qué le suena dieno? Dieno. ¿Qué significa di? ¿Dos qué? Dos. ¿Dos qué, pues? ¿Dos qué? Bien. ¿Dos enlaces dobles? Dos enlaces dobles, brillante. Eso es. Para chuntarle a los dos dobles enlaces yo aquí, no sé. ¿Me entendería? De ahí por ahí. Listo. ¿Por qué no me dice dónde los pongo? Ahí. ¿Alguna pregunta? Voy a poner dos ejercicios. 5 y 2 noneno. 5 y 2 noneno. Y el... ¿Cómo se llamaría este compuesto? Eso. Tienen el nombre de esos dos compuestos y qué conforma. Si lo logran hacer, han entendido. Hagan el empeño por último. Escriban la fórmula del primero y escriban el nombre del segundo. Cinco bin 2 noneno. Mientras les voy a
cortar la grabación, chiquillo, porque ya me tengo que grabar. Corto la grabación y después les doy los